Bienvenidos Gustavo y Alba a su posada Papá Miguel. Es un honor y un privilegio recibirles. Siéntense cómodos en estos espacios. Inspírense a la poesía, por favor. ¿Por qué la posada se llama Papá Miguel? Bueno, Papá Miguel fue el papá de mi papá, o sea, mi abuelo paterno. Él de 1828 nació él en este pueblo y tuvo el privilegio de ocuparse de cosas bonitas, interesantes. Por ejemplo, de buscar los árboles, los pinitos para que se sembraran en la plaza. Se ocupó, por ejemplo, y le preocupó y se ocupó de que no había electricidad, de que no habían vías de penetración, las vías de acceso eran por trochas. Tal vez muchísimas veces bajó a Mérida caminando a pie para entrevistarse con el gobernador de aquel momento. Y bueno, se convirtió en un líder comunitario y eso le permitió, le dio el sitial de líder, y el gobernador de esa época le dio el honor de darle el nombre de una calle que se llama Papá Miguel. Cuando nace la posada, estoy en la creación, le pregunté a mi papá que cuál sería el nombre, quería que fuera el de mi papá. Y él dijo, no, es de tu abuelo, porque él es quien realmente tiene muchos méritos para que lleve el nombre, la posada. Y me encantó Papá Miguel. Y lo que más me encanta es que hay una invitación muy sublime a la familia, al encuentro del papá, de la mamá, de los abuelos y a la reunión familiar en esta posada. Creo que desde ese contexto hemos manejado la posada. Es más, mi eslogan es que la posada es el aroma casero en la tranquilidad de un pueblo andino. Así que le invito a toda la familia a que pasen por acá, que nos conozcan y que puedan disfrutar de una velada típica, de una serenata, o simplemente venir para encontrarse, para celebrar un aniversario, un cumpleaños. Me encanta recibirles y atenderles con especial cariño. Hoy estaremos descifrando al poeta. Sencillamente, de este lugar tan hermoso, esta posada en medio de un pueblo hermoso, la Mesa de los Indios, vamos a hablar sobre descifrando al poeta. Claro, algo controversial, amplio y atrevido, porque para empezar, al poeta no lo descifra nadie totalmente. Lo que podemos tener es un acercamiento a esa interioridad del poeta y a nosotros interpretar y poetizar el sentido más íntimo de la poesía en relación con el oyente, en relación con la audiencia que capta a través de su oído
y que produce los diferentes cambios, que produce esa catarsis, tanto como el teatro, como las artes, como una exposición de pintura, escultura, etc. Hay una particularidad en dos autores venezolanos que me gusta nombrarlos, que son Rafael Cadena y Juan Calzadilla. Ellos hablan mucho de poetizar la poesía. Cuando poetizamos la poesía, estamos viajando a ese mundo, pero cuando lo hace el poeta es un poco diferente. Porque como dice la poeta Alba Rodríguez, es mejor que nosotros mismos, los poetas, interpretemos la poesía para que los que vengan después, tratando de buscar en nosotros, en nuestros poemas y en nuestros versos, la interpretación que se les ocurra, solamente podrán llegar a simplemente tener unas conclusiones medianamente felices. Entonces, para hablar de la poesía y hablar de esa interioridad, tendríamos que tomar en cuenta ese universo. Pero yo aquí en este poema que les voy a leer brevemente, quiero decirles que algo que tiene que ver precisamente con ese legado, el que es el don de la palabra. Dice así, sobre el escribir, sobre el poetizar el verso, el pensamiento, la poesía. Vamos, escribamos, no nos cuidemos de mantenernos al cuidado de un delirio espiritual. Cuidémonos de hacer para lo que hemos sido confeccionados, que cumplas tú o que cumpla yo. Dios me dio la vida, yo le daré mis versos. No importa que de vez en cuando nos desproporcionemos, pero sobrios todos escribamos nuestro papel. Portentosos o humildes, escribe lo que se te pida, pero escribe al final y al final escribe. Ahí está hablando la voz poética de que el sentido de interpretación que escucha finalmente el oyente pasa por un proceso de intimidad, por un taller interno, interior en el poeta, y que no lo podemos interpretar ligeramente porque precisamente hay que respetar lo que causa el poeta en el oyente. Para nosotros poder seguir interpretando a la poesía, hay que decir como dice Calzadilla, no importa que estén las circunstancias adversas, el poeta tiene que cumplir su misión. Rafael Cadenas, el poeta y escritor venezolano, y Juan Calzadilla son unos memorables hombres que les gusta interpretar la poesía. Mejor dicho, poetizar la poesía. Porque cuando poetizamos la poesía, simplemente lo que estamos haciendo es buscar el zumo de la naranja, por decirlo así. O sea, cuando poetizamos la poesía, y como le dije anteriormente, no dejemos que otros vengan a interpretar después, sino el poeta a sí mismo puede interpretar, puede poetizar su poesía. Cuando nosotros estamos poetizando nuestra poesía, estamos yendo quién es más responsable que nosotros, quién es con una visión y una óptica más clara para este fin, sino que los propios poetas. Cuando nosotros interpretamos poetizar, pues simplemente estamos navegando en aguas profundas de nuestros propios poemas. Y como dice, finalmente el oyente tiene su reacción cuando llega al frente del poema. Por ejemplo, voy a leerles algo que dice Juan Calzadilla. Yo no creo que el poeta sea injusto con sus emociones porque las explote. Más bien, frente a estas actúa con miedo y pudor, celoso y confiado en que las palabras harán el resto, sabiendo que más allá del limitado poder del lenguaje, querer abarcar lo inexpresable conlleva derrota y humillación.
Fuera de las palabras no hay otro mundo que el que ellas invocan. Y así sucede con la experiencia. Entonces, fuera de las palabras, más allá llevan lo que ellas invocan. Ahí siempre está esa actitud democrática del oyente que, como dijimos en un programa anterior, el poema va hasta la médula de los huesos y causa todo lo que quiera causar. Bueno, el tema de hoy maravilloso sobre esa concientización, esa profundización del poeta, vamos a verlo a continuación con la poeta Alba Rodríguez y a compartirlo con ustedes. En semejante encrucijada, descifrando al poeta. Descifrando al poeta. Y voy a hacer uso, si tú me permites, de un poema tuyo, que tenemos aquí en Antología del autor, que dice: los poetas con cada respirar inhalan la experiencia y exhalan la poesía. Entonces, ¿qué hacen los poetas? Inhalan la experiencia y exhalan la poesía cuando la expresan, ¿no? Con cada circunstancia capitalizan sustancia y vigor. Imagínate, cada circunstancia agarra valor porque la capitalizan. Capitalizan la sustancia y vigor. Proveen para sí mismos y para el prójimo. Este es el propósito del poeta. ¿Qué hace el poeta? ¿Cuál es su propósito? Provee para sí mismo al internalizar y procesar lo que ve, lo que siente, ¿verdad? Y para el prójimo. Los poetas, con cada respirar, inhalan la experiencia y exhalan poesía. Con cada circunstancia, capitalizan sustancia y vigor, proveen para sí mismo y para el prójimo. Y bueno, ¿qué nos puedes decir tú de cuando escribiste este poema? Bueno, ese poema, lo poco que recuerdo es esa experiencia de contemplación en medio del silencio, ¿no? Porque precisamente para concatenarlo del tema de poetizar la poesía, tratar de descifrarla, es como tratar de descifrar a la propia persona del poeta, a la voz poética. Cuando intentamos descifrar, pues nos metemos en ese mundo y ese universo, en donde la contemplación, la observación filosófica permite que el poeta pueda desocultar sobre los elementos y utilizarlos como una respiración. Respiramos a través de los sentidos, todo lo que palpamos, lo que sentimos, nuestras experiencias buenas y malas, el contacto que tienen esos 5 sentidos con el exterior, pero que después se traducen en poesía y inhalamos la experiencia, inhalamos a través de los sentidos y por supuesto que fluye la poesía, fluye el contexto, fluye a través de la palabra, esa simbología cargada, tratada en la interioridad del poeta, pero también añejada profundamente por el sentido poético involuntario que es natural porque es un don. Y entonces lo que le añade el poeta es que es lo que viene exhalando precisamente poesía y causa en el oyente y causa en la audiencia esa catarsis, que es la purificación de los afectos. Descifrando al poeta. Pues aquí les tengo un poema con el cual yo trato de descifrar algo del poeta Gustavo Guillén. Lo que observo de ti. Socavando horizontes, te vas bien temprano. Osado arrebatas la oportuna bendición. Guerrero del camino, audaz paladín de la palabra. Ímpetu espiritual,
ingenuo para el mal, amable con el desventajado, tajante con el malvado. Tus fronteras sabes guardar. Franquear límites impuestos contrarios al sentido común no es problema. La libertad en virtud, la amistad en respeto, la lealtad en amor, la entrega total, todo, causa y parte de la bondad de Dios en ti. Socavando horizontes te vas bien temprano. Osado arrebatas la oportuna bendición. Guerrero del camino, audaz paladín de la palabra, ímpetu espiritual, ingenuo para el mal, amable con el desventajado, tajante con el malvado. Tus fronteras sabes guardar, franquear límites impuestos contrarios al sentido común no es problema. La libertad en virtud, la amistad en respeto, la lealtad en amor, la entrega total, todo, causa y parte de la bondad de Dios en ti. Lo que es cotidiano para la mayoría es con lo que el poeta da coces contra el aguijón. Este para mí es muy especial, porque lo que es cotidiano para la mayoría, para el que no se detiene en los detalles o en la hermosura de cada aspecto de la vida. De contemplar, y ahorita muy propicio porque todo está tan acelerado, todo es una globalización del estrés. Todo está acelerado, todo va a un ritmo, a una velocidad que nos impide muchas veces vivir e inhalar, como tú dices. Lo que es cotidiano para la mayoría es con lo que el poeta da coces contra el aguijón. Pero explícanos un poquito lo de dar coces contra el aguijón. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, primeramente, esta es una palabra bíblica, de dar coces contra el aguijón. Literatura hebrea estamos hablando. Sí, ajá, que sale específicamente en la historia de Pablo. Saulo, que después llega a ser Pablo, que está en el Nuevo Testamento. Y cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, lo que le dice es esto: deja de dar coces contra el aguijón. Okay. O sea, deja de resistirte, deja de resistirte a mí, le dice Dios a Pablo, ¿no? Porque algo así como eres mío, deja de resistirte, deja de dar coces contra el aguijón, porque es algo así como el aguijón es el del escorpión, ¿no? Te voy a dar, aunque por más que le hagas así a la pierna, que des coces, como los coces le dan los caballos, pero... Si estás señalado, si estás predestinada como poeta, ahí no te salva nada. Eso es, estás picado. Entonces deja de resistirte, es lo que te está diciendo la voz poética allí. Deja de resistirte a esa necesidad interior que tienes. A esa revelación, sí, que es luz, que surte y aflora el poema con sus funciones. Aquí también dice: cuando llega a la mente del poeta la revelación, que es lo que tú nos hablabas ahorita, corre despavorido en medio de la noche. Yo creo saber, tú me corriges, creo saber que tú te inspiraste acá porque la mayoría de veces en varios periodos de tu vida, cuando tú te inspiras es en la madrugada o en la noche. Entonces tú corres a escribir, porque si uno no escribe lo que le viene en un momento, ¿verdad? Lo pierde. Cuando llega a la mente del poeta la revelación, corre despavorido en medio de la noche.
Sí, muchas experiencias hay de que el poeta tiene que correr a buscar un lapicero. Me acuerdo que Pablo Neruda decían que él en toda su casa encontraba marcadores, lapiceros y plumas por todos lados, en los rincones, de los asientos, de los muebles. ¿Por qué? Porque cuando le venía la inspiración a Pablo Neruda, él tenía que agarrarse rápidamente y copiar, porque es una revelación, el poema es una revelación. Y el poeta tiene que correr despavorido cuando llega ese sentir, cuando llega esa palabra, cuando llega ese rema. ¿Correr a qué? Pues precisamente a dejarlo plasmado, porque cuántas veces nos ha pasado, poeta Alba, que tenemos la palabra y la revelación, pero no la copiamos, y cuando vamos a pensar en cuál fue el poema, nos acordamos que era bueno, pero no lo dejamos asentado. Entonces pasa como el vuelo de las gacelas. Cuidados. Tú, al escribir, te entregas, mueres, te realizas. Te miden por lo que expresas, los demás te miden. Te miden según su propia capacidad. Juzgan bien, juzgan mal. Limpian tus sueños sin avisar. Mala costumbre la del hombre, quiere siempre ser juez del que falla. Mientras más acusa a los otros, descubre su propia desnudez. Marchitados, florezcan otra vez. Tú, al escribir, te entregas, mueres, te realizas. Te miden por lo que expresas. Los demás miden según su propia capacidad. Juzgan bien, juzgan mal, limpian tus sueños sin avisar. Mala costumbre la del hombre, quiere siempre ser juez del que falla. Mientras más acusa a los otros, descubre su propia desnudez. Marchitados, florezcan otra vez. Y bueno, aquí tenemos otro. El mundo sensible no es el mundo real. Ajá. El mundo real es lo que el poeta le da la gana. El mundo sensible no es el mundo real. El mundo real es lo que al poeta le da la gana. Ese está bien así como te explico yo, como rebelde, rebeldoso está ese poema. Controversial, Ajá. sí, porque el mundo sensible no es el mundo real. El mundo real es finalmente el que nosotros estamos interpretando de la realidad. Cuando nosotros hacemos una interpretación a través de un poema, a través de un verso, con los elementos fundamentales que son la palabra, nosotros estamos allí fundamentando precisamente ese principio. El mundo real es el que el poeta le da la gana, porque es el que el poeta interpreta. Más adelante vamos a ver que tenemos en que la diferencia entre el poeta y el filósofo, que en esencia son lo mismo, ¿no? El poeta medita, contempla, trata de ocultar los fenómenos,
Pero entonces el poeta fluye y con lo que fluye en el poeta está la interpretación del mundo. Entonces por eso que le doy la libertad a la voz poética de decir que el mundo real no es el mundo sensible, sino al que el poeta le da la gana. Claro, en concatenación con la sensibilidad. Eso es lo que interpreto allí en ese poema. Y sí, finalmente tú también lo dices aquí, el filósofo contempla e interpreta, el poeta fluye. Así es, verdaderamente. En este poema, Ser lo que soy, quería expresar esa inquietud que tenemos todos de poder tener la libertad de ser lo que somos, de poder actuar en la naturaleza que Dios nos ha dado. En este poema podemos ver esa necesidad que tenemos todos de expresarnos en nuestra propia naturaleza, esa naturaleza que Dios nos dio. Porque es verdad, Dios nos da a nosotros estatutos para vivir una vida mejor, pero nunca nos niega o nos prohíbe la expresión desde la naturaleza de nuestro mismo ser que Él creó. Y todos, desde esa naturaleza, tenemos nuestras particularidades, que debemos sentirnos libres de expresarlas, sin ningún prejuicio, sin ninguna limitación, porque todo lo que Dios creó es santo y es digno. Déjame decir lo que no se dice. Déjame decir lo que la convención condena. Déjame decir lo que todos sabemos, pero preferimos ahogar para desahogarnos solos. Déjame expresar con la voz lo que soy, que hablando de mí le enseño a los demás quiénes son, aunque no lo quieran reconocer o saber. Déjame ser ellos cuando cuento anécdotas de mi vida, que son de ellos también, porque soy humana. Déjame que Dios me formó dentro del vientre de mi madre y Él sabía que así iba a ser yo. Déjame ser lo que soy, porque Dios me ha dejado ser ya por más de 40 años. Déjame, porque no eres mi creador. En el sentido de la interpretación de poetizar la poesía, porque siempre me gusta recalcar esa palabra que tú dijiste, no esperemos que pasemos de este plano terrenal y vengan otros a interpretar, sino que también nosotros, mientras estemos en vida y seamos los propietarios de esa palabra revelada que es la poesía, podemos más o menos interpretarla. Porque siempre acordémonos que la palabra y la rema poética da una interpretación y una revelación para cada quien, a muchas veces distinta a la interpretación. Es un abanico de posibilidades que se juegan en ese dominó poético. Y que es válido. Es válido. Claro que sí. Pero también es válido que tú asumas que esa interpretación es tuya. No necesariamente es la interpretación de que tenía quizás la persona que lo escribió en ese momento. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tratamos de disertar nuestros poemas es para dar también nuestra interpretación, que también es válido si usted tiene la suya, porque eso también es lo que acerca al poeta o a su obra con las personas. Así que se puedan identificar en ellas y tener sus propias interpretaciones, pero también es válido que el poeta dé la suya. Claro que sí, y precisamente para decantar el zumo de la naranja, o el zumo o la savia del acontecer poético o de la cotidianidad poética en el poeta, me gusta dar los ejemplos de Juan Calzadilla y también tenemos a Rafael Cadenas, que son poetas que les gusta interpretar la poesía desde el punto de vista... El fenómeno poético, les gusta interpretarlo. Entonces, tenemos como resultados al poetizar, es que nos preguntamos, ¿cuál es esa esencia? La esencia esa termina en proverbios, termina en aforismos, termina en esas pequeñas sentencias que hemos leído ya.
y que llevan el fruto, el zumo de esa experiencia poética. Entonces, por eso es que nos gusta llevar el poema a su interpretación, porque estamos precisamente descifrando al poeta en su poesía. Ese es un fenómeno que, bueno, está en nosotros y están ustedes, por supuesto, los que escuchan y leen el poema. Filosofando la poesía. En eso también estamos. Así es. Y temporalizando el horizonte. Bueno, y para complementar esto que estamos diciendo, vamos ahora a ver y a escuchar el siguiente poema. Aquí estamos con el profesor José Horacio y para nosotros es un gran honor estar con el profesor José Horacio. ¿Cuál es su opinión, señor Horacio, sobre la poesía? Díganos. Bueno, una de las formas más sublimes de manifestarse el hombre es la poesía. Una de las formas más sublimes de manifestarse el ser humano. Son tantos y tantos los poetas nuestros que han tenido una concepción de protesta, porque eso debe ser permanentemente en la sociedad en que vivimos. Entonces, esa es la poesía para mí, un instrumento, un elemento de protesta debe ser. Ese rebelde, entonces, y es a la vez artística y sublime. ¿Por qué la necesidad del poeta de rebelarse contra las injusticias? ¿Qué cree usted de eso? ¿Por qué me pregunta usted la necesidad de que el poeta se rebele? Bueno, el mundo que vivimos es inmensamente injusto. Quizás el poeta esté dotado de ciertas cualidades no comunes en el ser humano y en consecuencia yo interpreto esas cualidades, esos dones, como la forma a través de las cuales se manifiesta Dios. Eso pienso que es la poesía y pienso que esa es la labor, la misión del poeta. Tenemos a Neruda, tuvimos a Rubén Darío, hemos tenido a tantos insignes acá en Latinoamérica, sin pensar en Víctor Hugo, sin pensar en los grandes de Europa y del mundo. En consecuencia, esa es la grandeza de la poesía. Indudablemente ha sido la poesía uno de los instrumentos, al lado de la música, uno de los instrumentos a través de los cuales Dios se manifiesta. También el órgano, los órganos al lado de la música, a través de los cuales se manifiesta la grandeza espiritual del hombre. Bueno, de verdad que muy hermoso lo que usted está diciendo y muy certero. Gracias. Es muy poco. Porque es muy poco lo que queda a los 92 años. No, es mucho. ¿Y de dónde es usted? ¿Usted es de aquí de la mesa? No, yo soy de un pueblito muy pequeño que se llama Hernández,
como a 35, 40 kilómetros del Vigía. Ah, Pertenece ya al estado Táchira, mi pueblito. ¿Y qué le parece este lugar? Muy bello, muy bello, muy bello. Esto es muy bonito. En la posada Papa Miguel, con unas atenciones maravillosas, gente muy amable, muy culta, que nos han atendido aquí con mucho agrado. Se ha sentido pues esa familiaridad, esa confraternidad que emana de este lugar. Y bueno, querida audiencia, acuérdense siempre de tomar en cuenta el poetizar sus vidas. Poetizando sus vidas, están interpretándose a ustedes mismos como poesía. Todo lo que hagan, por donde miren, por donde extiendan su voz, sus ojos, sus sentidos, todo está captado de la poesía. Todo tiene la unción poética. Por lo tanto, les invitamos a que poeticen sus vidas porque están haciendo poesía. Sí, señor. Cada uno de ustedes es un poema andando. Y resumiendo toda nuestra expresión en un hasta luego, nos despedimos de ustedes. Hasta un próximo episodio.